exponiendo a Cuba socialista la influencia cubana para destruir la vida de los países. ¿Sabías usted que el gobierno cubano ha sido un gobierno que nació para enriquecerse a costa de empobrecer otros países y robarse las riquezas que estos tenían? Si usted es una persona joven, le costará entender este documental. Para aquellos que ya vivieron la historia y cuentan ya con más de 50 años, les es fácil digerir la verdad que aquí les presento. A la juventud les invito a abrir su mente y corazón y a comenzar a ser analíticos. Así que aquí va un análisis de la influencia del comunismo y veremos década de los 50, 60 y adelante. El tema es largo y profundo, no pretendo tocar todas las cosas, pero sí más o menos las cosas que competen y espero que esto sirva y sea un legado para todos a fin de luchar por enderezar la situación política y el sufrimiento de los pueblos explotados. Una joven me dijo un día: no me aguanto a que se llegue el día cuando los jóvenes saquemos a los gobernantes y nosotros tomemos el control del gobierno. Una frase muy interesante, pero ¿de dónde saca la juventud de esta idea? Esta nace de la influencia socialista que se ha introducido en las escuelas y universidades, donde estas personas han llegado a creer que los gobiernos son responsables de proporcionarles todo y hasta de gratis. ¿Qué es el socialismo o con acento comunismo? Esta clase de personas ha absorbido la idea del socialismo pervertido, el cual usado para levantar estas clases sociales en contra de los gobiernos y exigir hasta la salida de ellos para instaurar las ideas socialistas comunistas. Pero, ¿quiénes impulsan estos movimientos? Son aquellos que ya han tomado el camino del socialismo-comunismo y ahora buscan derrocar gobiernos para posesionarse en el poder y enriquecerse ellos mismos. No, el pueblo no enriquece. Muchos socialistas se atreven a decir que Jesucristo fue un socialista comunista y que él buscaba quitar al rico su riqueza para que ésta se repartiera entre los pobres. Ciertamente Jesús habló acerca de esto cuando dijo: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Este es un principio sano y verdadero, pero Jesús nunca estableció esto como una doctrina comunista, sino de hermandad. Basados con esta idea, la Iglesia Católica Romana creó un movimiento marxista en décadas de los 60 a los 80, la cual creó un levantamiento que se volvió un conflicto armado en contra de los gobiernos democráticos en muchos países latinoamericanos. Este servidor pudo ver templos donde se colocaba imágenes de Jesucristo con un fusil colgado al lado. También surgieron movimientos musicales que se populares para esta época con las famosas músicas de protesta como los Guaraguao, un grupo venezolano, creando canciones como Las Casas de Cartón. Sí, cayeron gobiernos, nuevos ricos surgieron a llegar al poder como socialistas comunistas, quienes hoy en día se volvieron los más ricos a costa de la sangre que derramaron los que creyeron en sus doctrinas comunistas. Lamentablemente hemos tenido gobiernos corruptos y destructores, pero los pueblos deben ser educados para entender los movimientos políticos como el poder que tienen de ejercer el voto y así poder realizar cambios sociales y democráticos. Cuba, la isla del progreso a la destrucción, hasta el año de 1959 y antes del derrocamiento del gobierno presidido por Fulgencio Batista Zaldívar, que fue presidente constitucional de Cuba de 1940 a 1944 y luego se adjudica que se volvió un dictador, quien en 1952 produce un golpe de Estado y su gobierno dura hasta 1959, cuando fue derrocado por Fidel Castro y su guerrilla comunista. Quiero decir que ciertamente Cuba tenía un gobierno. Hasta 1959 puedo decirles que Cuba era una isla de mucho progreso y ejemplo en América Latina. Veamos una lista con estos ejemplos. En 1889 Cuba instaló el primer sistema de alumbrado eléctrico de toda Iberoamérica. En 1837 Cuba fue la primera nación iberoamericana en tener su ferrocarril. En 1847 Cuba fue la primera nación en aplicar la anestesia. En 1877 La Habana celebró la primera exposición de la industria movida por electricidad. En 1900 circuló el primer tranvía de América Latina. También en 1900 Cuba fue el primer país en recibir el primer automóvil. En 1906 La Habana instaló la primera telefonía directa sin necesidad de operadores. En 1907 en La Habana se estrenó el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. En 1922 Cuba fue la segunda nación del mundo en lanzar la emisora radio PXW y presentar noticias radiales. Hasta 1928 Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 solo en La Habana. Así Cuba producía y era el mayor productor caña y exportados de azúcar. Cuba Televisión, habaneros. Y así, después de ser uno de los países que iban a la vanguardia, Cuba ha llegado a ser uno de los países más pobres del mundo. ¿Qué sucedió después de que Fidel Castro se tomó el gobierno? Destruyó toda la empresa privada, nacionalizó absolutamente todo y persiguió a muerte a los opositores, creando la mayor migración en la historia de Cuba desde su existencia.
La fuerza productiva desapareció, pero nació una nueva oligarquía cubana, el gobierno cubano se enriqueció mientras que el pueblo muere de hambre. En Cuba se creó el sistema de la igualdad donde ya no se permite que la gente progrese y llegue a ser rica, los pocos pobladores con emprendimiento empresarial solo les permiten trabajar ciertas horas y no pueden generar ganancias superiores al resto de la gente. Cuba fue hundida en la pobreza estatal, mientras que los Castros crearon su propia isla en Cayo Piedra, siendo un paraíso de la oligarquía cubana. La fuerza productiva de Cuba. Esta desapareció y con la inmigración en la actualidad Cuba tiene más de 2.500 millones adultos mayores de una población total de 9.8 millones de habitantes, o sea un 29% sin capacidad de producción. Después de 65 años, la belleza de Cuba ha desaparecido, las casas y calles están destruidas como si fuese una zona después de una guerra. En Cuba los ciudadanos no pueden protestar y quien lo hace enfrenta encarcelamiento de por vida y muerte. Lamentablemente la Constitución Cuba contiene una cápsula pétrea que dice el comunismo no puede ser nunca revertido, aunque hayan sustituido la palabra comunismo por socialismo, que es lo mismo. ¿Y si Cuba no produce, cómo se sostiene el gobierno? Si Cuba se convirtió en un país pobre, ¿cómo es que se sostiene? Esta pregunta involucra la política de expansión en el hemisferio latinoamericano, donde están influyendo en la mente de personas haciéndoles creer que el socinianismo es el mejor sistema del mundo. Cuba se presenta como un país socialista cuando en realidad es uno de los países más pobres del hemisferio iberoamericano. Cuba a través de sus doctrinas socialistas han creado militantes para llevarlos a ocupar cargos políticos en otros países y así buscan desestabilizar y hacer caer a otros países. Sus militantes solo han recibido ofertas de enriquecimiento cuando llegan al poder, así tenemos países con dirigentes políticos populistas con los que lograron alcanzar el poder y ahora se sostienen allí porque se volvieron dictaduras, como Nicaragua y Venezuela, y ahora, en pleno año 2024 se encuentran en proceso de llegar a ser naciones socialistas. México, Brasil, Colombia y algunas más. Estos países ahora satélites de Cuba son los que sostienen en pie económicamente al gobierno cubano. Nótese que los líderes de todos estos países han sido entrenados directamente en la isla cubana en la lucha para derrocar a otros gobiernos. Cuba busca influenciar a la juventud con sus mentiras propaganditas y presenta a Fidel Castro como un libertador de la sociedad, al Che Guevara también y algunos otros que en realidad todos estos fueron asesinos y destructores de los pueblos. Los movimientos como el Foro de Sao Paulo no es más que propagandismo para extender su dominio. Es tiempo ya de que los gobiernos que componen la región iberoamericana se perfilen a no permitir más expansionismo socialista Cuba en la región y protejan a sus pueblos de este sistema corrupto, criminal y empobrecedor de los pueblos. Yo abogo por la libertad democrática de los países donde los gobiernos son elegidos por el pueblo y para el pueblo. Yo abogo porque se enseñe la verdadera democracia desde las escuelas parvularios y hasta las universidades. Yo abogo por la libertad y la paz de los países. Amigo, que no te engañen más, el socialismo te ofrece pero no te da nada. Concluyo este mensaje con estas palabras. Es importante saberlo, no es un chiste. En una de sus reuniones, Stalin, dictador soviético, ruso y un gran asesino, solicitó que le trajeran una gallina. La agarró fuerte con una mano y con la otra empezó a desplumarla. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. Así logró quitarle todas las plumas y les dijo a sus ayudantes: ahora observen lo que va a suceder. Puso a la gallina en el piso y se alejó de ella un poco y agarró en su mano un puñado de trigo mientras sus colaboradores observaban asombrados cómo la gallina, asustada, adolorida y sangrando, corría detrás de Stalin mientras éste le iba tirando puños de trigo y daba vueltas en la sala. La gallina lo perseguía por todos lados. Entonces, Stalin mira a sus ayudantes, quienes están totalmente sorprendidos, y les dice: así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé? Así son la mayoría de los pueblos, persiguen a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan por el simple hecho de recibir un regalo barato, una promesa estúpida o algo de comida para 1 o 2 días. Pueblo, cuando elijas gobernantes, tu voto es sagrado y tu futuro no lo tires por los comunistas porque te van a desplumar, sino pregunta ahora a Venezuela, a los cubanos y a los nicaragüenses. Gracias por escuchar y comparte esta enseñanza.